Hola, hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Em, Ahí. ¿Me pueden confirmar si se ve la diapositiva, por favor? Sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bienvenidos de vuelta a otra clase de fisiología. En la clase de hoy vamos a hablar un poco de las hormonas que son fabricadas por estas dos glándulas de aquí, que son las glándulas suprarrenales. Vamos a enfocar principalmente en las hormonas que son sintetizadas y liberadas en la corteza de la glándula suprarrenal, pero también vamos a mencionar un poco a la médula. Sí. Entonces, como siempre, si tienen alguna duda o pregunta, pueden activar su micrófono o escribir en el chat, que yo estoy siempre mirando y estando pendiente para aclarar todas las preguntas que puedan tener. Bien, dicho esto, podemos comenzar. Esta es una clase cortita, relativamente fácil, pero que tiene algunos puntos que son bastante importantes que tienen que conocer. En primer lugar, hacemos un pequeño recuerdo anatómico de las glándulas suprarrenales. Ustedes saben que son glándulas muy pequeñas, pero muy importantes, muy poderosas dentro la homeostasis de nuestro sistema, bueno, de nuestro sistema endocrino y de nuestro organismo en general. Y se llaman suprarrenales porque están encima, o sea, arriba del polo superior de ambos riñones. Cada glándula es una glándula par, y cada una de las glándulas, si nosotros hacemos un corte para ver su estructura anatómica, básicamente se va a dividir en dos regiones funcionales que son distintas. En la parte central, aquí tenemos una zona de una coloración más oscura que nosotros denominamos médula. Esta es la médula de la glándula suprarrenal. Y la médula tiene unas células, la médula suprarrenal tiene unas células especializadas que en realidad son parte del sistema nervioso, ¿sí? Son parte del sistema nervioso simpático específicamente. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que el sistema nervioso se dividía en somático y autónomo, ¿sí? Y el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático se caracteriza porque principalmente utiliza los neurotransmisores que son la adrenalina en menor medida y la noradrenalina en mayor medida. ¿Sí? Principalmente noradrenalina o su otra versión alternativa que es la adrenalina. Esto también se llama epinefrina y norepinefrina. Entonces, la parte medular de la glándula suprarrenal básicamente viene siendo como un grupo de neuronas que liberan del sistema nervioso simpático, que liberan adrenalina y noradrenalina, como cualquier otra neurona del sistema nervioso simpático. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué estas células son especiales? Porque en este caso la mayoría de las neuronas liberan adrenalina y noradrenalina como neurotransmisores, ¿sí? En el espacio sináptico, pero en este caso las células de la médula suprarrenal lo van a liberar en los vasos sanguíneos y estos neurotransmisores van a actuar como hormonas, van a actuar a distancia, básicamente en respuesta a algún tipo de situación que cause estrés agudo. Bien, entonces eso es lo principal y lo más importante que tienen que saber de la médula. La médula es la parte central, es como una extensión, en realidad forma parte o está relacionada con el sistema nervioso simpático y por lo tanto los neurotransmisores, que en este caso van a ser las hormonas que se liberan, son la adrenalina y la noradrenalina. ¿Sí? Y luego en la parte periférica, en toda esta parte, nos queda la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Sí? La corteza suprarrenal
presenta otro tipo de células diferentes que básicamente van a sintetizar hormonas que son, digamos, fabricadas o sintetizadas a partir del colesterol, ¿sí? Y son hormonas esteroides. Entonces, estas hormonas en conjunto se denominan corticosteroides, básicamente. Entonces, la corteza de la glándula suprarrenal sintetiza un grupo de hormonas que se llaman en conjunto corticosteroides. ¿Por qué? Porque son esteroides, tienen naturaleza esteroidea, y porque se fabrican en la corteza suprarrenal. Por eso este nombre, corticosteroides, que básicamente son hormonas muy importantes para varias funciones que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, glándula suprarrenal se divide en corteza y médula. La médula, recuerden, lo más importante de la médula es que es una extensión, actúa como una extensión del sistema nervioso simpático y libera adrenalina y noradrenalina como hormonas, las libera en la sangre, bien, en respuesta al estrés. Y la corteza produce corticosteroides, bien. Entonces, enfoquemos un poquito más en la corteza, ya recordamos la parte anatómica, vamos ahora a la parte histológica. Van a ver que en la corteza, que es esta parte de aquí, las células se organizan en 3 zonas o en 3 capas diferentes, ¿sí? De lo más superficial a lo más profundo, vemos a este grupo de células de aquí, ¿sí? Que forma una capa que recibe el nombre de capa glomerular o capa glomerulosa en algunos libros, que básicamente la capa glomerular es un conjunto de células bien superficiales de la corteza que van a sintetizar mineralocorticoides. Acuérdense, las 3 capas de la corteza, las 3 fabrican esteroides, ¿sí? Fabrican esteroides. Entonces, la más superficial, la zona glomerular, fabrica mineralocorticoides. ¿Por qué se llaman así? Porque estas hormonas corticoides, corticoide viene de corteza y esteroide, ¿sí? Hormonas esteroides que se fabrican en la corteza, pero estas de aquí van a interferir o van a regular, digamos, el metabolismo de las sales minerales, como por ejemplo el sodio, ¿sí? Entonces, por eso se llaman mineralocorticoides. Entre ellas, la más importante, o bueno, la principal hormona mineralocorticoide que se fabrica es la aldosterona. Hay otras más, pero bueno, la aldosterona es una de las principales, que va a regular el metabolismo de los minerales, como el sodio, el potasio, el calcio, etc. ¿Sí? Principalmente en el caso de la aldosterona, el sodio y el potasio. Bien. Esta es la zona glomerular. Después, la siguiente zona, que está aquí abajo, ven que las células se ubican así en forma de columnas. Esto se llama zona fasciculata, o bueno, zona fascicular. Aquí. Y aquí también se fabrican hormonas esteroides, pero en este caso van a regular principalmente el metabolismo de la glucosa. Entonces siguen siendo corticoides, esteroides, fabricados en la corteza, pero en este caso son glucocorticoides porque van a interferir o regular el metabolismo de la glucosa. Acuérdense entonces, zona fascicular, principalmente glucocorticoides. El glucocorticoide por excelencia, el más característico es el cortisol, ¿sí? Que entre otras cosas influye en el metabolismo de la glucosa, también de las proteínas y de las grasas, pero principalmente de la glucosa. Bien. Y finalmente tenemos esta última capa más profunda, que es la zona reticular, ¿sí? Que básicamente van a fabricar las hormonas relacionadas con el sistema reproductor, ¿sí? O sea, los andrógenos. Entonces, en la zona reticular se fabrican los andrógenos. ¿Qué significa andrógenos? Básicamente son hormonas relacionadas con estructuras masculinas,
¿sí? Principalmente son hormonas masculinas débiles, pero que son menos potentes en relación a las hormonas sexuales que se fabrican en las gónadas y que pueden servir como precursores para otras hormonas. Bien, entonces tenemos estas tres zonas que tenemos que conocer. Zona glomerular fabrica mineralocorticoides. Zona fascicular fabrica glucocorticoides. Y la zona reticular, la más profunda, fabrica andrógenos, que son hormonas sexuales débiles. Bien, ahora, todas estas hormonas que estamos viendo de la glándula suprarrenal, todas provienen de esta hormona inicial, de esta molécula inicial, que es el colesterol. O sea, todos son sintetizados a partir del colesterol. Siempre asociamos que el colesterol es algo malo, de repente, porque tiene mala prensa, pero el colesterol es una molécula esencial para que yo pueda tener todas estas hormonas que vamos a estudiar y que estamos estudiando hoy. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el colesterol tiene aquí una serie de anillos que forman, digamos, su estructura básica, ¿sí? Que no sé si recuerdan cómo se llamaba esto, ciclopentano peridrofenantreno era. Y luego tienen estas cadenas laterales que les da su característica. Este sería el colesterol. Bien, entonces lo que va a pasar es que el colesterol va a pasar por una serie de reacciones químicas catalizados por estas enzimas y de esa manera nosotros vamos a obtener las distintas hormonas de la glándula suprarrenal. La aldosterona, por ejemplo, el cortisol, la androstenediona, que serían hormonas, los andrógenos, la dehidroepiandrosterona también es otro andrógeno. Entonces, en cada una de estas tres zonas, yo voy a tener en algunas células, por ejemplo, de la zona glomerular, yo voy a tener principalmente estas enzimas de aquí, y por lo tanto el colesterol va a seguir este camino y por eso en esa zona se produce aldosterona principalmente. ¿Sí? De repente en la zona fascicular, en las células de la zona fascicular, yo no tengo estas enzimas de aquí, pero sí tengo estas otras, entonces el colesterol sigue este camino y se produce cortisol. Y así, cada conjunto de células tiene un grupo de enzimas diferentes y por eso en cada una de las zonas se fabrican hormonas diferentes. Pero los tres grupos de hormonas, las tres zonas, provienen todos del colesterol. Bien. Ok, ahora, siempre estas hormonas en cualquiera de las tres capas de la glándula suprarrenal se van a fabricar principalmente en las mitocondrias, que son estas organelas de aquí, y el retículo endoplasmático. ¿Sí? O sea, va a haber una conjunción de estos dos, o sea, un trabajo coordinado de estas dos organelas, básicamente. Entonces, el colesterol es el precursor de todos, va a ingresar dentro de la célula, ¿sí? ¿De dónde viene ese colesterol? Viene de estas lipoproteínas de baja densidad o LDL que están ubicadas o que están circulando en el plasma, ¿sí? Entonces las células van a captar ese colesterol, lo van a introducir y se va a procesar en la mitocondria. En la mitocondria está la primera enzima que convierte el colesterol en esta hormona pregnenolona. Bien, la pregnenolona después va al retículo endoplasmático y ahí pasa por la siguiente sucesión de enzimas hasta que finalmente se produce la hormona que va a ser liberada, ¿sí? La hormona adenocorticotropa o adenocorticotrópica, la ACTH, lo que va a hacer es estimular la síntesis de estas distintas hormonas, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo que aumente la cantidad de colesterol. Este es colesterol. Colesterol, ¿sí? Que vino de aquí afuera. Bien, entonces lo que hace la ACTH es aumentar la cantidad de colesterol disponible y por lo tanto
se puede realizar más fácilmente esta secuencia de reacciones químicas, y también estimula o activa las enzimas clave, estas enzimas que están nombradas aquí, que no hace falta que sepan su nombre, pero básicamente estas enzimas son estimuladas por la ACTH para que trabajen de forma óptima. ¿Sí? Como les dije, cada una de las capas tiene enzimas específicas que les va a servir para fabricar hormonas específicas. Bien, entonces, quiero que noten una cosa, que del colesterol siempre en las 3 capas de la glándula suprarrenal, siempre el colesterol va a ser transformado en esta enzima, que es la pregnenolona. La pregnenolona es la precursora de las otras hormonas, ¿sí? En las 3 capas de la glándula suprarrenal, en las 3, se encuentra esta enzima, que es una de la familia del citocromo P450, pero bueno, convierte el colesterol en pregnenolona. Esta es la precursora de todos, ¿sí? Ahora, si yo estoy hablando de una célula de la zona glomerular, la pregnenolona va a seguir este camino, se convierte en progesterona, luego se convierte en desoxicorticosterona, luego en corticosterona y finalmente se convierte en aldosterona, que es la hormona principal que se produce en la zona glomerular, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la zona glomerular esas células contienen esta familia de enzimas. Bien, si por el contrario estoy en la zona fascicular, yo no voy a tener estas enzimas en la zona fascicular, ni esta, ni esta, ni esta, sino que en la zona fascicular voy a tener esta citocromo P17, ¿sí? El citocromo P21 y P11. Bien, entonces en la zona fascicular lo que puede ocurrir dos cosas. Puede la pregnenolona transformarse en 17 hidroxipregnenolona o transformarse en progesterona y luego venir aquí, seguir este camino y finalmente tenemos el cortisol, que es la hormona principal de la zona fascicular, ¿sí? Y lo mismo pasa con la zona reticular que está aquí. Vamos a pintarle de azul la zona reticular, ¿sí? Donde la pregnenolona va a venir por este camino y se van a fabricar esta, la dehidroepiandrosterona, ¿sí? Y la androstenediona, principalmente en la zona reticular, ¿sí? Esto puede seguir otros caminos y finalmente de esto se va a liberar testosterona, que después se puede convertir en estradiol, que es una hormona femenina, hormona masculina, hormona femenina. Entonces, dependiendo de la zona de la glándula, de la corteza suprarrenal, yo voy a tener un conjunto de enzimas diferentes, esto, por ejemplo, estas enzimas de aquí, que me va a permitir fabricar varias hormonas diferentes, ¿sí? Pero todas, recuerden, todas provienen del colesterol. Si yo tengo un déficit del colesterol, voy a tener un déficit de todas estas enzimas. Bien, entonces, viendo así la parte general, vamos a enfocar en los 3 grupos de hormonas principales. En primer lugar, los mineralocorticoides. Ya dijimos, mineralo viene de que está relacionado con el metabolismo de los minerales, como el sodio y el potasio, ¿sí? Corticoide es una palabra compuesta de corti, que viene de corteza, y coide, que viene de esteroide, porque todas estas hormonas son hormonas esteroides, ¿sí? Entonces, básicamente son hormonas esteroides fabricadas en la corteza suprarrenal que regulan las sales minerales, como sodio y potasio. El mineralocorticoide por excelencia es la aldosterona, es la más importante, básicamente. Es el principal mineralocorticoide y actúa en los riñones, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en los riñones? La aldosterona se une a un receptor de mineralocorticoides, que es un receptor intracelular. Este es el receptor de mineralocorticoides. Acuérdense que las hormonas corticoides son
esteroides, o sea, son muy liposolubles y ellos pueden ingresar fácilmente dentro de la célula, o sea, pueden atravesar fácilmente la membrana celular porque son liposolubles. Bien, entonces la aldosterona viene, se une aquí, a su receptor, aquí está unido, y luego va al núcleo de la célula, y en el núcleo lo que hace es estimular la expresión genética de algunos genes que salen en forma de ARN mensajero, van a los ribosomas, se comienzan a fabricar proteínas, y estas proteínas básicamente van a formar varias cosas. En este caso van a formar más bombas de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Y van a formar más de estos canales epiteliales de sodio, que se llama ENaC, ¿sí? Que significa epitelial, Na significa sodio y C significa canal. Canal de sodio epitelial, porque está en el epitelio, ¿sí? Por eso se llama ENaC. Y también van a fabricar estos canales de potasio. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Yo estoy teniendo la aldosterona, provoca esta serie de reacciones y estoy teniendo más bombas de sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio? ¿Qué hace con el potasio? El potasio es ingresado dentro de la célula en contra de su gradiente, ¿sí? El potasio se acumula ahí, pero como también estoy fabricando estos canales de potasio, entonces el exceso de potasio puede venir y puede salir hacia la luz del túbulo. Esta es la luz del túbulo. Aquí es donde estaría la orina, ¿sí? Del túbulo renal. La luz del túbulo renal. O sea, aquí estaría la orina que va a ser eliminada. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Estoy eliminando potasio. Fíjense cómo fluye el potasio desde el interior, desde el medio interno, hacia la orina, ¿sí? O sea, aumenta la secreción y la excreción de potasio. Bien, se pierde potasio por la orina. ¿Y qué pasa con el sodio? La bomba de sodio-potasio lo que hace es expulsar sodio aquí hacia el interior de nuestro medio interno. ¿De dónde viene ese sodio? Ese sodio viene de aquí, el sodio que se filtró por los glomérulos y que están en la orina. Entonces el sodio puede ingresar aquí por los canales de sodio epitelial, ¿sí? Ingresa y luego viene aquí hasta la bomba de sodio-potasio y es expulsado hacia el medio interno. O sea, al final lo que yo estoy haciendo es quitando sodio de la orina y absorbiendo y volviendo a reintroducirlo dentro de mi organismo. O sea, aumenta la reabsorción de sodio, ¿sí? Y ustedes saben que donde va el sodio siempre va el agua. O sea, si yo reabsorbo sodio, también voy a estar reabsorbiendo agua. Por eso es que aumenta la retención de sodio y también de agua, ¿sí? Esto es muy importante para mantener el volumen de la sangre dentro del sistema circulatorio, lo cual implica directamente mantener la presión arterial, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, porque también estamos reabsorbiendo sodio. Pero básicamente así es como funciona la aldosterona, el principal mineralocorticoide que es fabricado en la corteza suprarrenal, ¿sí? Bien, entonces aquí vemos un esquema de cómo funciona la aldosterona, ¿sí? Mi hormona es esta, aldosterona. Entonces la aldosterona, dijimos, viene, entra dentro de la célula, aumenta la expresión genética de la bomba de sodio-potasio, esta es la bomba de sodio-potasio ATPasa, aumenta la expresión genética de los canales epiteliales de sodio, los ENaC, y los canales de potasio, ¿sí? Esa es la función que tiene la aldosterona. Y el resto ocurre casi que por inercia, ¿sí? La bomba de sodio y potasio hace su trabajo, dijimos, el potasio fluye en esta dirección y sale hacia la luz del túbulo y es expulsado hacia la orina. Se secreta potasio. Y el sodio al revés, es captado por los canales epiteliales de sodio, los ENaC, ¿sí? Y luego es bombeado hacia el medio interno por la bomba de sodio y potasio. Así, o sea, se reabsorbe. Bien, entonces aquí vemos el sodio se reabsorbe, aquí el sodio se reabsorbe y el potasio
no se ve, pero el potasio se secreta y se excreta. Se pierde potasio, se reabsorbe sodio. Y como se reabsorbe sodio, también se reabsorbe agua. Bien, ahora dijimos, la aldosterona reabsorbe sodio y agua y esto juega un papel muy importante para mantener la presión arterial, principalmente para regularlo a largo plazo, ¿sí? Porque si yo aumento la retención de sodio y agua, eso va a aumentar el volumen de sangre dentro del sistema circulatorio y eso va a aumentar también la presión arterial. Bien, entonces, nosotros estamos hablando de la aldosterona. La aldosterona aumenta retención de sodio y agua y eso va a causar un aumento de la presión arterial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se regula la secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal? Básicamente se regula a través de este eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? El sistema renina, angiotensina, aldosterona es el principal regulador de la secreción de aldosterona. Esto es tema de examen muy, muy importante en el tratamiento de enfermedades como la hipertensión arterial, que son muy prevalentes hoy en día. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando hay una caída de la presión arterial, eso es detectado por las células del riñón. Las células del riñón liberan esta hormona, que es la renina, ¿sí? El hígado secreta esta enzima que se llama o sea, bueno, en realidad la renina actúa como una enzima que va al riñón, que va al hígado y que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Básicamente, esto es así. No sé si alguna vez vieron, seguramente que sí. Pero básicamente el angiotensinógeno, ya usé este color, vamos a otro color. El angiotensinógeno es como una molécula así, ¿sí? La renina lo que hace es venir y cortarle un pedacito. Le corta un pedacito. Y esto que queda aquí, es la angiotensina 1. ¿Sí? La angiotensina 1 después va al pulmón. En el pulmón hay otra enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, o ECA, ¿sí? Y lo que hace es volver a cortar, ¿sí? Este es el ECA. Entonces el ECA viene y corta de vuelta esto así. Y esto que queda, aquí, este pedacito que queda, es la angiotensina 2. ¿Sí? Y la angiotensina 2 va a la glándula suprarrenal, estimula a las células de la corteza y producen aldosterona. Y la aldosterona hace todo lo que ya vimos, ¿sí? O sea, el angiotensinógeno es todo esto, se corta un poquitito, se convierte en angiotensina 1. Se corta otro poquitito, se convierte en angiotensina 2. Básicamente estas enzimas son enzimas proteolíticas que van a ir cortando al angiotensinógeno hasta que se convierta en angiotensina 2. Bien. Entonces, este es el principal regulador de la secreción de aldosterona, pero hay otros. Por ejemplo, el nivel de potasio plasmático también interfiere en la secreción de aldosterona. Los niveles de ACTH también pueden influir, pero en menor medida. Lo más importante es este eje: renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Es el regulador más importante. Bien. Ahora, aquí vemos esto mismo que yo le estaba explicando, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que yo tengo una caída de la presión arterial. Eso es detectado por las células del aparato yuxtaglomerular del riñón que fabrican renina, ¿sí? La renina viene aquí, rompe el angiotensinógeno para convertir en angiotensina 1 en el hígado. Luego, la angiotensina 1 va al pulmón, donde está la enzima convertidora de angiotensina, o ECA, bien, que rompe la angiotensina 1 para convertirla en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a la corteza suprarrenal y ahí se libera la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Va al riñón, ¿sí? Y en el riñón aumenta la retención de sodio y por lo tanto retención de agua. Tengo más sodio y más agua, quiere decir que aumenta el volumen de sangre que tengo dentro del sistema circulatorio y eso lo que hace es aumentar la presión arterial, la presión
arterial, ¿sí? Entonces, básicamente mediante eso yo puedo controlar mis niveles de presión arterial. Gracias a que en el riñón tenemos estas células yuxtaglomerulares que detectan la caída de la presión arterial. Bien, ahora, como les había mencionado, los corticoides son hormonas muy liposolubles, ¿sí? Pasemos a la otra familia, que son los glucocorticoides, que dijimos es lo mismo, pero ahora van a interferir sobre todo en el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Fíjense, esta es la célula diana, por ejemplo, y básicamente, como son esteroides, ¿sí? Son corticoides, o sea, son hormonas esteroideas, son muy lipofílicos y eso hace que ellos puedan atravesar fácilmente la membrana celular. Atraviesan y se unen a sus receptores que son intracelulares. ¿Sí? Ahí se forma el complejo glucocorticoide-receptor. Este sería el receptor. Cuando están unidos a su receptor, que están en el citosol, ellos van a ir a esta zona de aquí, que es el núcleo de la célula, y van a interactuar con algunas zonas del ADN que se llaman elementos de respuesta a glucocorticoides, ¿sí? Que son espacios o zonas del ADN que señalizan dónde se encuentran ciertos genes. Entonces lo que va a pasar es que estos elementos de respuesta a glucocorticoides se estimulan estos genes y se producen ARN mensajero que codifican varias proteínas especiales que básicamente van a causar la modificación de las funciones celulares, ¿sí? Así es como funcionan las hormonas esteroides. Ahora, el glucocorticoide por excelencia es el cortisol, el más importante de todos. Y tiene efectos en el metabolismo de las grasas, de las proteínas, pero principalmente de los carbohidratos, ¿sí? A nivel de los carbohidratos, ¿qué es lo que hace el cortisol? Básicamente va a ir al hígado, ¿sí? Aquí, en el hígado, y va a estimular la gluconeogénesis. Recuerdan que esto, neo significa nuevo, génesis significa fabricar o formar. Y gluco viene de glucosa, o sea, fabricar nueva glucosa a partir de fuentes que no son carbohidratos, o sea, a partir de proteínas, a partir de aminoácidos, se estimula la gluconeogénesis. ¿Qué implica eso? Que aumenta los niveles de glucosa disponibles, ¿sí? Entonces, al final aquí aumenta la gluconeogénesis y eso hace que aumente la glucosa. Luego, disminuye la utilización de glucosa por otros tejidos, o sea, va a ir a otros tejidos, por ejemplo, va a hacer que esos tejidos usen menos glucosa y por lo tanto voy a tener más glucosa disponible porque se está usando menos. ¿Sí? Y esto en los otros tejidos también. Y a nivel del páncreas, antagoniza los efectos de la insulina. ¿Qué hacía la insulina? ¿Sí? La insulina lo que hace es agarrar la glucosa y almacenar dentro de las células, por ejemplo, dentro del hígado o dentro del músculo. ¿Sí? Introducir la glucosa que está libre dentro de la célula. Entonces lo que hace nuestro cortisol es antagonizar o bloquear los efectos de la insulina y por lo tanto tengo más glucosa disponible en el organismo. O sea, al final todos los efectos apuntan a un aumento de la glucemia, ¿sí? El cortisol, cuando se libera a nivel de los carbohidratos, lo que hace es que haya más glucosa disponible para el organismo. ¿Por qué? Porque esto se libera en situaciones de estrés. Y cuando yo estoy en una situación de estrés, lo que me importa es que las células de mi cerebro tengan toda la glucosa necesaria para que puedan resolver y sobrevivir a esa situación de estrés. ¿Sí? Ahora, el mismo cortisol en el metabolismo de las proteínas también va a interferir. Principalmente va a disminuir las proteínas celulares porque disminuye la síntesis proteica, ¿sí? Disminuye, o sea, se fabrican menos proteínas
y aumenta el catabolismo proteico, o sea, más catabolismo. Significa las proteínas que estaban ya fabricadas se comienzan a destruir. Entonces al final el efecto es que voy a tener menos proteínas en total, ¿sí? Esto ocurre en la mayoría de los tejidos. Ahora, en el hígado es un poco diferente, porque cuando el cortisol va al hígado, en el hígado lo que hace es aumentar la producción de proteínas, ¿sí? Entonces esto es algo diferente. En el resto de los tejidos, en todos los otros tejidos, siempre disminuye las proteínas. ¿Sí? ¿Por qué? Por catabolismo y por disminución de la síntesis de nuevas proteínas. Disminuye, 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 disminuye. Pero en el hígado aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto aquí? Porque todas estos aminoácidos que están siendo producidos por el catabolismo, ¿sí? Se producen aminoácidos, los fragmentos de las proteínas. Estos aminoácidos van a ser transportados hasta el hígado para que se utilicen como fuente para la gluconeogénesis, para fabricar glucosa, básicamente. Y en el hígado aumentan las proteínas porque aumentan la síntesis de las enzimas de la gluconeogénesis, que al final son proteínas, ¿sí? Entonces el objetivo siempre es aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Y por eso causa este efecto en a nivel de las proteínas. Bien. Y a nivel de los lípidos, de las grasas, básicamente el cortisol lo que hace es movilizar los ácidos grasos del tejido adiposo. ¿Por qué? Una vez más, para aumentar la disponibilidad de ácidos grasos para producir energía, para que se utilice como fuente de energía. Y como se están movilizando, generalmente lo que ocurre es una redistribución de la grasa corporal y generalmente se redistribuye a nivel del tronco, por eso es que causa esta obesidad central, ¿sí? A nivel del tronco, ven que los miembros superiores y los miembros inferiores tienen menos cantidad de tejido adiposo porque todo se redistribuye a nivel del tronco y también a nivel aquí de el rostro, principalmente haciendo que el rostro se vea así como más redondeado, que es lo que se conoce como facie de luna llena, ¿sí? En toda esta zona comienza a acumularse más tejido adiposo. Entonces todo esto es efecto directo del cortisol, hace que se movilicen los ácidos grasos para que puedan estar disponibles y se puedan utilizar como fuente de energía. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos un problema de hormonas esteroideas, generalmente aparece este síndrome, que es el síndrome de Cushing, que se caracteriza por esto, se caracteriza por obesidad central y facie de luna llena, ¿sí? En los pacientes que tienen consumos excesivos de corticoides, por ejemplo, vamos a ver esto. Bien. Ahora, aparte de interferir o de controlar el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, de los lípidos, también el cortisol va a cumplir un papel muy, muy importante como respuesta al estrés a nivel inflamatorio, ¿sí? Básicamente lo que nosotros estamos buscando aquí, acuérdense, el cortisol se libera cuando yo tengo una situación de estrés metabólico. Entonces, el principal objetivo del cuerpo en una situación de estrés, primero es sobrevivir. Entonces, la prioridad aquí es aumentar la disponibilidad de energía para que yo pueda sobrevivir. En este momento, en esta situación de estrés, la respuesta inflamatoria no es mi prioridad, ¿sí? Entonces, lo que hace el cortisol es disminuir la respuesta inflamatoria, no gastar energía en esto, sino aumentar la disponibilidad de energía para otras cosas más importantes, como sobrevivir a esa situación de estrés primero, ¿sí? Entonces, por eso es que el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio muy, 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 muy potente. Básicamente lo que hace es estabilizar la membrana de los lisosomas, entonces los lisosomas no se rompen bueno, no se fusionan con
con con los endosomas y entonces no ocurre esa limpieza, digamos, o esa destrucción de los agentes patógenos. Disminuye la permeabilidad capilar. ¿Por qué es importante esto? Porque los neutrófilos y todas las células blancas que están aquí, cuando hay una respuesta inflamatoria, que están circulando, esto es un capilar, ¿sí? Esto es un capilar. Las células del sistema inmunológico que están circulando ahí, primero tienen que salir a hacer esta serie de el rodamiento, la marginación, la diapedesis y salen del capilar y entran dentro del tejido para que puedan cumplir su función inmunológica, ¿sí? Y para eso el capilar tiene que estar bastante permeable. Entonces, al disminuir la permeabilidad capilar, lo que estamos haciendo es que esto no ocurra, ¿sí? Que no lleguen más nuevas células inmunológicas a un sitio de inflamación. Por eso es antiinflamatorio. Disminuye la migración de leucocitos y disminuye la fagocitosis y tiene una inhibición general de la mayoría de las células del sistema inmunitario, ¿sí? Y por lo tanto, como todo el sistema inmunológico está siendo inhibido, también disminuye la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es una consecuencia de la respuesta inflamatoria de nuestro sistema inmunológico, básicamente. Si yo disminuyo la inflamación, disminuyo y bloqueo el sistema inmunitario, entonces disminuye la fiebre. Por eso es que el cortisol es uno de los antiinflamatorios más potentes. Obviamente el cortisol no tiene una vida media muy extensa y además es muy potente, entonces no se utiliza normalmente en la medicina como un medicamento, pero sí se hizo toda una familia de fármacos similares al cortisol que tienen estos mismos efectos antiinflamatorios, ¿sí? Que son los corticoides, los famosos corticoides. Por eso los corticoides son los antiinflamatorios más potentes que tenemos, básicamente. Bien. Ahora, ¿cómo se regula el cortisol? Básicamente a través de un mecanismo de retroalimentación negativa que viene en este eje, el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, ¿sí? El hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina y luego aquí se libera la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, la ACTH, y la ACTH estimula la corteza para que fabrique cortisol, ¿sí? Entonces siempre esto es positivo. El hipotálamo estimula a la hipófisis estimula a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal libera el cortisol. Bien, que es mi hormona principal. ¿Qué hace el cortisol? Un ciclo de retroalimentación negativa. Una vez que está libre, va directamente a la hipófisis y también al hipotálamo. Y en ambos casos va a causar una inhibición, ¿sí? Una inhibición, como diciéndole a la hipófisis y al hipotálamo, ya tengo cortisol disponible en el organismo, no hace falta que sigas estimulando a esta pobre glándula suprarrenal, ya hay cortisol presente, básicamente, ¿sí? Entonces, acuérdense que la regulación del cortisol ocurre mediante un mecanismo de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, ¿sí? O sea, el cortisol regula su propia secreción. Y esto es importante porque cuando yo consumo un corticoide externo, tomo, yo qué sé, algún corticoide, por ejemplo, porque tengo una inflamación y no quiero tomar un antiinflamatorio leve, quiero algo muy potente, ¿qué va a pasar? Que ese corticoide externo, ¿sí? El corticoide, entra en mi organismo y actúa básicamente como si fuera el cortisol, porque es de la misma familia. Entonces, ese corticoide me va a causar un efecto antiinflamatorio, pero al mismo tiempo va a venir y va a inhibir a mi hipotálamo y a mi hipófisis. Entonces, yo estoy tomando un corticoide externo, pero mi corteza suprarrenal ya no está siendo estimulada y por lo tanto ya no produce cortisol,
¿sí? Por eso los corticoides son armas muy, muy potentes, pero que si lo usamos de forma crónica, más de 7 días, presentan un problema muy importante, porque si tanto tiempo la corteza está inhibida, generalmente comienzan a involucionar las células, se comienzan a atrofiar y la producción de cortisol se ve afectada, ¿sí? Y ahí aparecen los problemas. Bien, esta es la regulación que acabamos de ver. Ahora, el cortisol no se secreta en forma estable, sino que presenta algunos picos a lo largo del día. Aquí vemos una tabla en 24 horas, cómo se secreta el cortisol. Y fíjense que hay un pico importante aquí en la mañana, más o menos, opa, mi línea está súper curvada, más o menos a las 8 de la mañana. Esto es dependiendo, obviamente, dependiendo de cómo dormimos, del ciclo circadiano y de qué hora nos despertamos, pero más o menos unos minutos después de despertarnos, como básicamente estar vivo es un estrés horrible, una situación estresante para el organismo, al despertarnos, ¿sí? Se envía esa señal de estrés al organismo y el organismo responde liberando un altísimo pico de cortisol. ¿Para qué? Para que podamos sobrevivir a esta vida, básicamente. Bien, entonces, eso significa que si yo duermo mal, si no duermo mis 8 horas, si no duermo por las noches, si no respeto mi ciclo circadiano, eso va a alterar la secreción de cortisol y eso va a alterar todo el metabolismo de glucosa, de proteínas, de grasa. Por eso es que dormir bien y dormir durante la noche y dormir 8 horas también es importante para la pérdida de grasa, por ejemplo, o para la ganancia de músculos a nivel proteico. Porque el cortisol se secreta en picos que tienen íntima relación con el reloj biológico, que sería el ritmo circadiano. Y es por eso que cuando viajamos a un país que tiene un horario muy diferente, aparece este fenómeno del jet lag, por ejemplo, que puede afectar la secreción de cortisol y eso tiene consecuencias en la salud, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. El dormir bien y dormir durante la noche y respetar los ciclos de sueño y vigilia eh, tienen efectos muy, muy, muy importantes en la salud general. Metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. Bien, entonces, para ir terminando, ¿dónde se aplica clínicamente todo lo que vimos hoy? Hay dos enfermedades principales que tenemos que tener en cuenta. Una es la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es una enfermedad que van a ver, que es muy frecuente, que aparece cuando yo tengo una insuficiencia de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Eso significa que la corteza suprarrenal no puede producir la suficiente cantidad de corticosteroides para mantener la homeostasis. Generalmente, la causa más común es cuando hay una enfermedad autoinmune que destruye la corteza suprarrenal. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Esta persona no va a tener suficiente aldosterona, no va a tener suficiente cortisol, no va a tener suficientes hormonas sexuales. Entonces, lo que va a tener es fatiga, debilidad, porque por la falta de energía, pérdida de peso, hipotensión por la aldosterona, hipoglucemia por el cortisol, hiperpigmentación de la piel, ¿sí? Entonces, todo esto es por un déficit de las hormonas corticosteroides. ¿Cómo se puede tratar? Con una terapia que se llama terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Donde básicamente yo le voy a administrar al paciente las hormonas que le están faltando, los glucocorticoides y los mineralocorticoides, ¿sí? De forma exógena le vamos a dar y el paciente generalmente se puede tratar de forma bien estable. El otro caso es el síndrome de Cushing, ¿sí? El síndrome de Cushing es digamos, el opuesto al síndrome de Addison. El de Addison era una insuficiencia de hormonas, sin embargo, el de Cushing es un exceso de hormonas que generalmente, fíjense lo importante que es esto, que
El síndrome de Cushing aparece cuando yo tengo una exposición excesiva al cortisol, exceso de cortisol. Y antiguamente era más frecuente por tumores de la glándula suprarrenal, por tumores hipofisarios que secretan ACTH, ¿sí? O sea, antiguamente la causa más frecuente del síndrome de Cushing eran enfermedades, tumores. Hoy en día, la causa más frecuente del síndrome de Cushing es el uso indiscriminado de corticoides. O sea, los pacientes que le duele la cabeza, que tienen un pequeño resfriado, cualquier cosa, y toma corticoides para sentirse mejor o para evitar dolores o lo que sea, como antiinflamatorio. ¿Sí? Ese uso indiscriminado, ese uso incorrecto de corticoides es lo que lleva a esto que ya vimos antes, que se caracteriza por obesidad central, la fase de luna llena, o sea, acumulación de tejido adiposo alrededor de la cara y hace que sea bien redondeada. También estrías en la piel, rubicundez del rostro, por ejemplo, hipertensión, osteoporosis, y hace que el paciente esté inmunodeprimido y por lo tanto sea más susceptible de tener infecciones. Entonces, el tratamiento del síndrome de Cushing depende de la causa. Puede ser cirugía en el caso de los tumores, radioterapia en el caso de los tumores, o medicamentos que inhiben la síntesis del cortisol. En el caso del uso prolongado o incorrecto de corticoides, lo que se hace es retirar los corticoides de forma lenta y de forma progresiva, porque ese es otro problema. No podemos retirar de forma brusca. Por ejemplo, un paciente está tomando corticoides hace un mes, yo no le puedo cortar directamente. ¿Por qué? Voy a volver unos slides atrás. Por esto, no le puedo cortar directamente porque si hace un mes que él está tomando el corticoide, ese corticoide hace un mes que está inhibiendo el hipotálamo y la hipófisis, la glándula la corteza suprarrenal va a estar totalmente inhibida. Si yo le quito el corticoide, él no va a tener corticoide y tampoco va a tener cortisol, y eso va a generar una crisis que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces lo que se hace es ir disminuyendo la dosis lentamente, como para que este efecto se vaya revirtiendo poco a poco y que las células de la corteza suprarrenal poco a poco se vayan reactivando y produciendo su propio cortisol. ¿Sí? Esto se hace a lo largo de varias semanas o meses, no a lo largo de horas o días. Dura semanas. ¿Sí? Bien, entonces, a modo de conclusión, las hormonas de la corteza suprarrenal incluyen los mineralocorticoides como la aldosterona, los glucocorticoides como el cortisol, y los andrógenos. Cada uno de ellos se sintetiza en una zona diferente de la corteza suprarrenal. Zona glomerular, aldosterona. Zona fasciculada, cortisol. Zona reticular, andrógenos. ¿Sí? Principalmente. Y cada uno de ellos cumple funciones importantes en el cuerpo. La aldosterona es un mineralocorticoide, regula el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Sí? El cortisol es un glucocorticoide, regula el metabolismo de la glucosa, de las proteínas, de las grasas y del sistema inmunológico. ¿Sí? Y los andrógenos van a tener respuestas a nivel a nivel sexual, digamos. Bien. Y a nivel de la médula es como una extensión del sistema nervioso simpático, y por lo tanto van a producir adrenalina y noradrenalina, epinefrina y norepinefrina. ¿Sí? Solamente que aquí no son neurotransmisores porque son liberados en la sangre y por lo tanto actúan como hormonas. ¿Sí? Como hormonas. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Excelente. A ver. Vamos a registrar esto entonces. Hoy es... ¿Qué fecha es hoy? El 4. 4 de septiembre. Dios mío, ya termina el año. Y hablamos de hormonas suprarrenales. Bien, voy a llamar a la lista y
como siempre, digan presente, por favor, cuando escuchen su nombre. Alan Ariel Mercado. Alan Samuel Martínez. Presente, doctor. Alan, muy bien. Alan Samuel Martínez. Alejandro Emanuel. Presente. Bien, sí, le puse a los dos. Alejandro Javier Díaz. Presente, profe. Bien. Alejandro Mauricio Jojot. Presente, doctor. Bien. Ailén Montserrat. Benjamín de Jesús. Presente, doctor. Bien. Brisa Luana Ortega. Presente. Camila Concepción. Daniela Montserrat. Diana Gabriela. Presente, doctor. Daniela, muy Presente. bien. Diana Gabriela. Dulce Milagros. Presente, doctor. Bien. Edith Noelia. Presente. Bien. Eduardo Antonio Arzamendia. Elías Presente, Samuel. doctor. Muy bien, Eduardo. Elías Samuel. Pilar Agustina. Presente. Bien. Gabriela Beatriz López. Presente. Gilberto Daniel. Joana Araceli. Horacio Joaquín Park. Presente. Bien. Jazmín Anaí. Jessica Montserrat. Camila Magalí. Catrini Ketley. Presente. Bien. Margaret Diana. Mario Gabriel. Matías Ezequiel. Presente. Doctor. Sí. Margaret, presente. Margaret, Se muy prendió el bien. micrófono. Vale, vale. Matías también presente. Mauricio Vázquez. Michelle Aramí. Michelle Ivanina. Naidelin Vanessa. Noelia Montserrat. Pamela Soledad. Presente, doctor. Muy bien. Rita María Catalina. Presente, Ruth Beatriz. doctor. Bien. Ruth Beatriz Guillem. Samantha Analía. Presente, doctor. Bien. Sara Carmín Jiménez. Stephanie Coelier. Estefanía Montserrat. Presente, profe. Bien. Tamara Belén. Presente. Vanessa Jazmín. Vanessa de Jesús. Víctor Antonio Jeremía. Presente. William Arturo Retamoso. Presente, doctor. Muy bien, a ver si alguien no respondió. Ailén Montserrat. Sí, doctor. Muy bien. Presente. Ok. Camila Concepción. Presente, doctor. Muy bien. Diana Gabriela Gaona. Elías Samuel Silvero. Gilberto Daniel Jojot. Joana Araceli. Jazmín Anaí. Presente, doctor. Muy bien. Jessica Montserrat. Camila Magalí. Presente, doctor. Bien. Mario Gabriel Gamarra. Mauricio Vázquez. Presente, doctor. Ok. Michelle Aramí. Presente. Michelle Ivanina. Naidelin Vanessa. Presente. Noelia Montserrat. Ruth Beatriz Guillem. Sara Carmín.
Stephanie Coelher, Vanessa Jazmín, Vanessa de Jesús Vázquez. Bueno. Muy bien, muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Chau, Gracias, chau. profe. Gracias. Gracias, doctor. Chau, chau.